Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles 5 de febrero, queridos hermanos. Hoy es día de Santa Águeda, virgen y mártir del siglo III, según el hagiógrafo Santiago de la Vorágine. En tiempos de persecuciones contra los cristianos, decretadas por el emperador Decio, el procónsul de Sicilia, rechazado en sus avances por la joven Águeda, que ya había ofrecido su virginidad a Jesucristo, en venganza por no conseguir sus placeres, la envía a un lupanar, es decir, a un prostíbulo, donde milagrosamente Águeda conserva su virginidad, y aún más enfurecido ordenó que torturaran a la joven y le cortasen sus senos. La respuesta de la que posteriormente sería santa fue: cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar a una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste? La iconografía nos la presenta colgada cabeza abajo, con el verdugo armado de tenazas y retorciendo su seno. Seguimos leyendo el segundo libro de Samuel, hoy en el capítulo 24. Nos cuesta entender hoy por qué se considera una falta grave el realizar el censo de una nación. Podría parecernos incluso una medida sencillamente acertada de política social, porque estamos acostumbrados a estadísticas y censos. Pero el segundo libro de Samuel lo interpreta como pecado y lo señala como culpable de una epidemia de peste que asoló al pueblo de Israel. El mismo David, nada más terminar el censo, tiene que reconocer que ha cometido un grave error. Seguramente porque la medida se podría interpretar como un signo de orgullo, de independencia con respecto a Dios, que es el verdadero rey, o como excesiva confianza en los medios humanos. Ya el profeta Samuel, cuando en principio se oponía a nombrar un rey, anunciaba que la monarquía mal entendida iba a ser como una negación práctica de Dios. Además, existía el peligro de absolutización y tiranía por parte del rey. David se da cuenta y pide perdón a Dios. Así lo expresa bien el Salmo que complementa esta extraña primera lectura. Además, David asume toda la culpa y pide a Dios que le castigue a él y no al pueblo. También en nuestra vida podemos caer en el pecado de autosuficiencia, del orgullo, de la confianza excesiva en los medios humanos, económicos, estructurales, ideológicos. Si los reyes de Israel tenían que considerarse como representantes de Dios y poner en Él su confianza, mucho más nosotros, queridos hermanos. Aunque pongamos en marcha todos los medios humanos, no debemos descartar de nuestra vida a Dios, quedándonos en los recursos políticos y técnicos. Sin mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Muchos de nuestros desengaños y frustraciones nos vienen porque ponemos la confianza en nuestros medios humanos, y estos luego nos fallan estrepitosamente. Una copia de los criterios humanos sería no contar con el Espíritu de Dios para la misión de la comunidad eclesial, sino con nuestros propios dones y técnicas. Por eso Jesús nos enseñó a ir por el mundo sin muchos cálculos, sin demasiadas túnicas o dinero de repuesto. Él no tenía dónde reclinar la cabeza. No son las fuerzas humanas las que dan eficacia a nuestro trabajo. Es Dios.
El texto de Marcos en el inicio del capítulo 6 nos regala a partir de hoy y durante 3 capítulos la reacción ante la persona de Jesús de sus propios discípulos. Antes habían sido los fariseos y luego el pueblo en general. Ahora son los más allegados. De nuevo se ve que Jesús no tiene demasiado éxito entre sus parientes y vecinos de Nazaret. Sí, admiran sus palabras y no dejan de hablar de sus curaciones milagrosas, pero no dan ese salto en la fe si el carpintero, el hijo de María, y aquí tiene a sus parientes. ¿Cómo puede explicar lo que hace y lo que dice? Y por eso desconfiaban de él. No dieron ese salto en la fe, y por eso Jesús, dice Marcos, se extrañó de su falta de fe. Tal vez si se hubiera aparecido un Mesías más guerrero y político, le hubieran aceptado. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. De allí que nadie sea profeta en su tierra, dice Jesús. Ya el anciano Simeón se lo había dicho a María y a José: este niño va a ser piedra de escándalo y señal de contradicción. Lo de llamar hermanos a Santiago, José, Judas y Simón, nos dicen los expertos en lenguas semitas, puede significar otros grados de parentesco, por ejemplo, primos. De 2 de ellos nos dirá más adelante Marcos en el capítulo 15 quién era su madre, que también se llamaba María. Nosotros somos ahora los de casa, los más cercanos al Señor, los que celebramos incluso diariamente su Eucaristía y escuchamos su palabra. ¿Puede hacer milagros porque en verdad creemos en Él? ¿O se puede extrañar de nuestra falta de fe y no hacer ninguno? ¿No es verdad que algunas veces otras personas más alejadas de la fe nos podrían ganar en generosidad y en entrega? Es algo parecido a lo que sucede en los que no acaban de aceptar la figura de la Santísima Virgen María, tal como aparece en las páginas del Evangelio. Sencilla mujer de pueblo, sin milagros, experta en dolor, presente en los momentos más críticos y no en los gloriosos y espectaculares. Muchos prefieren milagros y apariciones, mientras que Dios nos habla a través de las cosas de cada día y de los más humildes. La figura evangélica de María es la más recia y la más cercana a nuestra vida. Cuando somos invitados a celebrar la Santa Eucaristía y participar de la vida de Cristo en la comunión, también estamos llamados a hacer un ejercicio de humildad, al reconocerle presente en esos 2 sencillos y humanos signos, el pan y el vino. Pero tenemos su palabra de que en esos frutos de nuestra tierra nos está dando, desde su existencia de resucitado, nada menos que su propia vida. Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos, que Dios les bendiga.